Bueno, seguimos iterando. Esta vez una pausa sobre el amor para seguir iterando sobre la mente. Iterar sobre la mente implica hablar de psiquiatría, de psicología, de fisiología. Aclaro que yo no tengo formación profesional sobre el tema. Eh, sí, por la vida que me tocó vivir, he estado muy ligado a ella y bueno, quizás haya leído más de lo que debería haber leído. Pero bueno, las cosas se dieron así y me parece que es algo que valga la pena iterar. Recientemente estuve en contacto con una persona que está de viaje o viajando y me hizo ver en retrospectiva que cuando yo estaba de viaje, yo me fui del Uruguay unos 10 años, ¿no? Volví hace poco. Y cuando me fui re quemado, emigré básicamente. Estaba realmente muy, muy enojado con la amplia parte, o sea, prácticamente todo mi entorno. Eh, Me tocó experimentar muchas cosas. Bueno, en su momento yo lo que me pareció que lo mejor era seguir y ahí me fui, ¿no? Vendí lo que podía vender, lo que no lo regalé y me fui. El- y viendo a esta persona en esta situación, me hizo pensar, puta, mucha gente o alguna gente tendría la imagen mía de que yo estaba así afuera, ¿no? Viajando. Y nada que ver, ¿no? Pero una de las cosas de las cuales me dolió mucho es que, bueno, o sea, digamos que me tratasen de loco. Pero loco es una palabra muy amplia, ¿no? Puede ser, hasta en Uruguay incluso puede ser afectiva, ¿no? O sea, cuando te dicen loco, es como decirte flaco, pibe, no sé, chabón, Kia. Eh, no sé, pero una digamos que de mis roces con el ambiente, si se quiere, mis fricciones, eh, eran básicamente, o sea, opciones, ¿no? O sea, yo tengo una visión distinta a la tuya, me parece que las cosas no tienen que ser así, yo no quiero ser así, yo no quiero tomar este camino. Y después, o sea, también quizás mi incapacidad para concretar ciertas cosas llevaron, o sea, a encontrarme o a sentirme sin salida, ¿no? O sea, una de las cosas que te pasa acá, el Uruguay es muy chiquito, ¿no? Y ciertas cosas se tardan en comprender. Cuando uno está en un lugar más grande, podría decirse que Uruguay es como una micro burbuja, si se quiere. Y nuestra visión está bastante, o estaba, o sea, acá, o sea, también, o sea, hay una cuestión, o sea, que siempre hay subculturas, siempre hay subcolmenas dentro de una colmena. Nunca en ningún lugar, o sea, todo el mundo es igual, siempre hay variantes, siempre hay, o sea, distintos, no todo el mundo o sea, lo tiene, pero digamos que hay ciertas tendencias, ¿no? Negar las tendencias también sería erróneo, ¿no? Y bueno, yo decidí irme, re quemado. Una de las cosas era, bueno, que me aplicaban las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de, de una forma de estar paciente psiquiátrico.
esquizofrenia, un montón de cosas que no eran así. Y parte de mi, o sea, parte de mi, ¿cómo se llama esto? De mi, o sea, de mi discordancia era, o sea, como mucha gente no se hizo cargo de sus actitudes y eligió, digamos que ponerme la etiqueta para justificarse, como para ponerme, o sea, pues, era yo el que estaba mal y, y como que de alguna forma lavaban su culpa. Eso me enfureció. Y me enfurece, o sea, ahora lo miro con otra perspectiva, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, pasó mucha agua bajo el puente, yo tengo otra. Acá quizás, o sea, me sentía muy encasillado. Porque una de las cosas que tiene este país es que al ser tan chiquito, uno realmente siente que tiene poco margen de maniobra. Es una percepción totalmente subjetiva, ¿no? Hay siempre caminos, ¿no? Pero uno como que tiene que abrir la mente. Ese fue mi proceso y creo que muchos también lo pueden hacer porque, o sea, mirando en retrospectiva y mirando actualmente, o sea, las cosas que pasan, cómo reacciona la gente, qué es lo qué es lo que ve, qué es lo que no. Me doy cuenta que persiste todavía, ¿no? Y bueno, digamos que este encuentro que pasó eh, con esta persona que intenté ayudar porque se sentía un poco desesperado, si se quiere, ¿no? O sea, me parece que todos tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Uno no puede ayudar a todo el mundo, uno no puede eh, ¿cómo se llama esto? Uno no puede, o sea, uno tiene que medir la ayuda, ¿no? Uno también tiene que ser consciente, o sea, de lo que puede dar y del impacto que puede dar, porque, o sea, los recursos son limitados. Uno tiene que administrar las energías, ¿no? También, o sea, hay muchas cosas que hay que entender, que hay que atender, perdón. Y el otro también tiene que entender que, o sea, no hay obligación de ayudar al otro, ¿no? O sea, si alguien te ofrece ayuda, es una bendición y tenés que estar agradecido, porque es alguien que optó por vos, ¿no? Eso no es menor. Si la ayuda era la correcta, si la ayuda corresponde, o sea, si la podés aceptar o no, otro tema, ¿no? Pero una de las cosas que, o sea, que vi ahora es que, bueno, o sea, como eh, quizás este muchacho o sea, sentía, o sea, bueno, o sea, se arrugaba de que lo ayuden, ¿no? O sea, que lo tenían que ayudar. Y bueno, eso es una de las cosas que hay que, o sea, que me parece que todavía persiste. Yo creo que nunca lo tuve eso. O sea, si te ayuda bien, si no, o sea, muchas gracias. Yo no pretendo que la gente me ayude. Aún así, sigo, si estoy acá vivito y coleando, es porque me han ayudado mucho y agradecido de toda la ayuda. Pero, o sea, no, esa posición de mandante de nene chico, yo creo que nunca la tuve. O si la tuve, era cuando tenía, no sé, 10 años. O sea, no. Me parece que es algo que yo, por cuestiones de mi vida, entendí o opté. Cosas como no usar la lástima, como mucha gente que utiliza la lástima como un elemento o sea, para obtener cosas, si quiere, es manipulación. O yo lo veo como una manipulación. Y bueno, esto encuentro con este muchacho y su situación y su perspectiva y su actitud ante las cosas, me ha hecho, o sea, como que quizás adelantar ¿cómo se llama esto?
iterar sobre este tema. Es un tema muy amplio. Y, y bueno, uno de los temas que... Hay dos temas que por los cuales me parece muy bueno, importante. O sea, estaría bueno hablar sobre la lexitimia. Que la lexitimia es la incapacidad de reconocer tus sentimientos. Es un tema que, o sea, todo el mundo de alguna forma, están los sentimientos básicos, odio, amor, eh, no sé, que no estás confortable, no sé, cariño. Pero hay sentimientos que son más elevados, que son humanos. Ejemplo, la virtud. Sentirse virtuoso no en el sentido de técnico, sino de que te sentís alguien de virtud. Y todo hay sentimientos que son bastante, que son de una construcción elevada. O sea, la virtud sería como que la adhesión a tu moral. Cuando vos sentís que cumplís tu moral ante todo y vivís, o sea, conforme, consecuentemente, pese a opciones o cosas, uno experimenta la virtud, te sentís... virtuoso no es la palabra, me parece. O sea, o quizás se aplica a los dos, ¿no? Virtuoso es alguien que, o sea, eximio técnicamente, ¿no? Sos un virtuoso en el piano, sos un virtuoso en la guitarra, sos un virtuoso en la madera, lo que sea. Y bueno, la lexitimia es algo que me parece, o sea, que recién ahora, con los elementos que tengo, estoy viendo que es algo que eh, quizás sigue jugando un rol a veces. La capacidad precisa, quizás en el momento, de identificar, o sea, tu estado de ánimo, es muy importante. O sea, prácticamente, ¿no? No pasa siempre. Todos somos, me parece, o sea, que todos somos, o sea, todos tenemos esa confusión en mayor o menor medida. La lexitimia hace referencia a una cuestión patológica que impide, digamos, que tu normal funcionamiento o tu funcionamiento óptimo. Y bueno, me he dado cuenta que, o sea, que yo termino, o sea, muchas veces deduciendo mi estado de ánimo en retrospectiva o en introspección, o a través, o sea, del rever de lo que pasó, o a través de mi reacción. Uno muchas veces, o sea, suprime las emociones, o intenta suprimir, al menos yo, otra gente lo hace también, eh, de forma de, o sea, de ser lo más efectivamente racional, ¿no? Y a veces, o sea, las emociones en general nublan o no, nublan tu raciocinio. Cuanto más amplio sea, cuanto más fuerte es la emoción, es más difícil pensar. Capaz que el mejor ejemplo es pánico, ¿no? Cuando uno siente pánico, el, el digamos que el sistema límbico, el sistema límbico es digamos que la parte emocional del cerebro, el centro le llaman, o sea, como que le llaman el cerebro mamario o mamífero, porque todos los mamíferos tienen como que ese núcleo de emociones igual. Y bueno, cuando se te activa el botón de pánico en el cerebro, cuando uno siente pánico, eh, el raciocinio se nubla, ¿no? Y disparas para cualquier lado, te va, o sea, es como es un estado de shock. Que, bueno, o sea, digamos que la emoción del pánico quita todo el resto y vos te salís
para cualquier lado, no pensás, ¿no? Ese extremo sirve para, o sea, entender cómo uno intenta, o sea, cuando reflexiona y piensa sobre algo, o sea, intenta hacerlo más certero, lo más preciso posible, porque es su objetivo, ¿no? O sea, uno piensa sobre algo, o sea, o ya sea para entenderlo, para analizarlo, para resolverlo, ¿no? Pero saber que quiere pegarle, ¿no? O sea, quiere invocarle, ¿no? No piensa por pensar, en general, ¿no? O sea, también hay un valor intrínseco y placentero en pensar, ¿no? Pero, digo, no es el caso. Y, y bueno, me parece, o sea, el identificar las emociones es algo que quizás no es tan menor. Y quizás, o sea, por algo existe la patología. El, el DSM, o digamos que el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Psiquiátricas, es una construcción social. Hay un montón de patologías. Está lleno de, a mi entender, porquerías. Y, bueno, bostas. Para hablar animal, o sea, la homosexualidad fue considerada una patología psiquiátrica hasta el 60, o sea, 60 y pico, si mal no me falla la memoria, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta que supuestamente la convención de psiquiatras y de médicos y de gente muy, o sea, la creme de la creme de la comunidad científica, doctores, médicos, tuvieron no sé cuántas décadas con la homosexualidad dentro, o sea, considerada una patología. Eso da también un marco de las limitaciones que tiene la ciencia y los errores que comete, ¿no? O sea, la única diferencia entre la ciencia y la religión, si se quiere, es que la ciencia se puede desdecir, ¿no? O sea, la ciencia ha, ha cometido y comete burradas gigantes y hay cosas que en nombre de la ciencia que son posta, pero lo que salva a la ciencia es la capacidad de decir, estábamos equivocados, esto es mejor, esto es así y eso no. La religión no, la religión se basa en dogmas, ¿no? En cosas sagradas que son inmutables. Al punto de que, o sea, por ejemplo, el capítulo de Sodoma y Gomorra de la Biblia, hace poco el Papa, que creo que fue el Papa Francisco, el Papa es argentino, pidió perdón, ¿no? O sea, por los males que había causado. No sé si fue. Bueno, está. Pero sin embargo no se retiró de la Biblia, ¿no? Y la Biblia, bajo estándares actuales, es un libro de odio para mí. Esparcido y repetido por todos lados, ¿no? O sea, tiene partes de odio. Y otras cosas, pero iteraremos sobre eso en su momento. Pero bueno, hay que tener cuidado, o sea, la ciencia por la ciencia no vale, ¿no? O sea, la ciencia es lo que se llama científico, es una actitud que te permite en el largo plazo acercarte cada vez más a la verdad, o a lo correcto, de alguna forma, ¿no? Pero no quiere decir que lo que sepas o lo que pienses en ese momento es lo correcto. Tenés que ser capaz de someterlo a crítica y levantarlo, ¿no? Entonces, de toda esta construcción que tiene un montón de sesgo cultural, aún así yo creo que hay valor en la psiquiatría porque yo nunca lo experimenté en persona, pero sí los he vivido indirectamente, de episodios psicóticos agudos de diferente gente. Yo no, o sea, conozco la locura muy de cerca. O sea, no en carne propia, porque yo creo que, o sea, por suerte, yo siempre, o sea, fui eh, coherente, sano, pero tampoco, ¿qué es sano también? Es una cosa es una cosa muy difícil, ¿no? Porque
pero digamos que siempre tuve, o sea, lo mío siempre fueron opciones, ¿no? Cuestionables o no, compartibles o no. Pero bueno, o sea, también, no sé, fui consciente y como consistente de alguna forma. Siempre intenté asumir las consecuencias de mis acciones, en el acierto y en el error, porque o sea, a veces uno, o sea, quiere algo, piensa que es de determinada manera y no es. Y tal, pero si tomaste la acción, o sea, tenés que hacer tenés que tomar responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Porque es un camino que elegiste. Y, y bueno, la lexitimia es algo sobre lo cual volveremos a iterar. También sobre el sistema límbico, una de las cosas que me parece que me rompí, que recién ahora me estoy dando cuenta, es que, o sea, digamos que a partir de determinadas eh, emociones, cuando las emociones son muy fuertes, como que el cerebro como que se te quema, como que se te lastima. Creo que la palabra burnout en inglés es bastante precisa, o sea, se te quema. Y recientemente, o sea, tuve como un pico de estrés, me sobreestresé por determinadas situaciones que pasaron, con razón o sin razón, pero lo que pasa es que cuando lo sentís y se realiza, o sea, quedás con los nervios así, quedás sobreirritable, quedás todo. Y el cerebro se recupera, ¿no? Se recupera como cualquier órgano. Y sin duda que pueden haber, o sea, cosas daños irreparables, si se quiere, porque, o sea, por ejemplo, si se cortan determinadas cosas, capaz que no todo se puede reparar, o sea, no todo el cuerpo se regenera. El mejor ejemplo son los dientes, ¿no? Los dientes, una vez que se caen, se fueron y ya no vuelven a crecer. Pero el, el cerebro, sí. O sea, yo recuerdo cuando era chico haber sentido la teoría de que uno nace con una cantidad finita de neuronas y estas se van muriendo a través del tiempo. Y no había, o sea, ¿y qué tal? O sea, bueno, si tomas alcohol o si cosas, o sea, vas quemando las neuronas y eventualmente cagas. No sé exactamente el marco conceptual que hay ahora, pero yo creo que el cerebro se recupera. Estando en Chile, eh, estando en Chile conocí a Reinaldo. Solo pude hablar con él una vez, pero Reinaldo tenía como una placa. O sea, tenía como una hendidura en la frente. No sé de qué, o sea, y tenía como una cosa en el cráneo, acá, plácate. Y yo que me perseguía por esto, que es, eh, digamos que el cuerno de una mujer, eh, en otra ocasión estará la historia. Y eh, bueno, y cuando vi, o sea, que lo bien que estaba y todo, o sea, el cerebro se recupera o se reorganiza, ¿no? O sea, no es que uno tenga, no es que uno tenga daño cerebral. Bueno, o sea, no es que sea un daño cerebral permanente, si se quiere, ¿no? Pero como un músculo también, o sea, el músculo, si vos lo sobreutilizas, se rompe, duele, se regenera y vuelve, ¿no? O sea, pero yo creo o sea, con descanso de las emociones, con muchas cosas, eh, y con aprendizaje de cómo funciona la mente, ¿no? Porque también, o sea, nosotros vivimos en un esquema mental, ¿no? El estrés y todas esas cosas son construcciones subjetivas, ¿no? Quizás nosotros no tenemos tigres, leones, gorilas, algo, depredadores, osos, yo que sé, que eventualmente nos coman, al menos no en la vida moderna o en la ciudad, o en las ciudades, ¿no? Yo creo que en casi ningún lugar queda, ¿no?
que uno tiene una amenaza de un depredador o algo, que, que de ahí vienen los mecanismos o sea, el mecanismo del estrés, ¿no? El estrés es una percepción nuestra de la realidad que construimos, ¿no? O sea, quedarnos sin laburo, vivir esto, o sea, pero digamos que eh, es, 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 eh, es parte de la construcción subjetiva y del esquema mental de cómo interpretamos las cosas, las consecuencias, y en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, y eso también, o sea, como somos máquinas biológicas prácticamente, o sea, tenemos un hardware y tenemos un software. El software es nuestro esquema mental y nosotros vivimos en él. O sea, qué es una traición? ¿Qué es un deshonor? Porque un deshonor te puede llevarte al suicidio. Por ejemplo, una traición también, un odio. Pero todo eso, o sea, puede ser el dolor más grande, pero de alguna forma es... eh, no es autoinfligido, ¿no? Pero sí es parte de esta construcción de cómo es la vida. Y eso es totalmente arbitrario, ¿no? Porque lo que para una cultura puede ser el deshonor máximo que te quites, que te lleve a quitarte la vida, para otra es nada, ¿no? Pero el dolor que siente esa persona eh, es real y eventualmente se puede quitar o sea, la vida, ¿no? Entonces, o sea, digamos que las emociones que hacen que el cerebro se rompa muchas veces, o sea, están ligadas a esa construcción. Esa construcción yo le digo esquema mental. Este, también digamos ese software de que nosotros nos ponemos, la moral y todas esas cosas, y todas estas construcciones que son, o sea, y son arbitrarias, ¿no? Históricas, y que a esta altura de la vida, de las humanas, si se quiere, uno en general está en suficiente libertad como para, o sea, y tiene el conocimiento de las opciones y uno puede optar, ¿no? Uno puede optar, o sea, por distintas construcciones que le produzcan el mejor resultado. Y bueno, eh, sobre todos estos temas vamos a seguir, me estoy sobreextendiendo porque, o sea, estoy tratando de pensar todo o sea, todo lo que, o sea, he venido pensando en segundo plano, de que eventualmente sobre lo cual iterar. Justo digamos que encuentro, si se quiere, activó esto. Y bueno, acá estamos, así que seguiremos iterando. Eh, mm, aprovecho, sí, aprovecho para decirle a Slash Towers, eximio guitarrista, insigne profesor de música y de programación, que conteste celular, que lo estoy tratando de contactar desde hace meses. No seas puto, no seas solete, contesta el celular, quiero hablar con vos hace ratazo. Y me parece que, o sea, que te va a sorprender, pero no seas boludo. Tengo ganas, o sea, responde el celular. Bueno, que pasen bien.